Investigación hermenéutica y fenomenología en psicología, presentado por Daniela Campas Trujillo, correspondiente al tema número 5 de estadística. Bueno, ¿qué es la hermenéutica? Entonces, la hermenéutica, según Heidegger, pues propuso que la fenomenología hermenéutica es el método de investigación más apropiado para el estudio de la acción humana. La hermenéutica involucra un intento de describir y estudiar fenómenos humanos significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos previos, los cuales se basan, en cambio, en la comprensión práctica. El método de Heidegger es hermenéutico porque existe una necesidad de interpretación cuando uno está explicando la experiencia. La hermenéutica fue originalmente una serie de técnicas para interpretar los textos escritos. Inicialmente fue desarrollada para examinar textos bíblicos con el interés de descubrir y reconstruir el mensaje de Dios que se creía que contenían los textos, pero que se habían escondido. El método hermenéutico en sí es un instrumento de adquisición de conocimiento dentro de la tradición humanística. Como ya lo he hecho anteriormente, pues se basa en textos. El texto es el objeto y al mismo tiempo el punto de partida y acontecimiento de una comunidad metodológica por su preocupación con la relación entre dicho texto y su escritor, su lector, su lenguaje y algunas perspectivas del mundo. Siendo así, la investigación hermenéutica tiene unas etapas principales, las cuales básicamente son tres. La primera es el establecimiento de un conjunto de textos, normalmente llamado canon, para interpretarlos. La segunda es la interpretación de esos textos. Y la tercera es la generación de teorías sobre el texto 1 y el texto 2, es decir, el establecimiento de un conjunto de textos, normalmente llamados canon, y la interpretación de esos textos. Luego tenemos las fuentes filosóficas que impulsaron esa investigación. Básicamente aquí, cabe resaltar que para explicar la hermenéutica señala que esta está presente como una teoría generalmente de la interpretación y la comprensión. Es decir, en otras palabras, indica que la hermenéutica es una técnica, un arte y una filosofía de los métodos cualitativos, o en su efecto esos procesos cualitativos, que tienen como característica propia interpretar y comprender para revelar los motivos del comportamiento humano. Bueno, luego la hermenéutica pues posee una naturaleza profundamente humana, puesto que el ser humano a quien le toca interpretar, analizar o comprender el significado del pensamiento, acciones, gestos y palabras, entre otras formas de manifestaciones, dadas según su naturaleza racional, es decir, donde se encuentren inmiscuidos estas personas. Entre las fuentes filosóficas que impulsaron esta investigación, alrededor del siglo XIX, la hermenéutica evoluciona de una posición de metodología filosófica a una filosofía del significado de todas las expresiones humanas. Citan autores, como lo muestro ahí, que son Friedrich Asch, Friedrich Leitmacher. Este último, pues, fue gran influencia sobre Dilthey, quien intentó establecer la hermenéutica como la metodología de las ciencias culturales o morales en contra de las tendencias positivas. La hermenéutica como metodología de la investigación en realidad va mucho más allá de la común interpretación o análisis de las realidades o fenómenos más complejos de una comunidad o una población, pues ya que esta nos permite inclusive conocer la autoría de algún texto o construcción literaria, trascendiendo la simple concepción interpretativa que se le otorgue a dicha lectura o a dicho texto. En la actualidad, su aplicación trasciende las formas diversas de captar e interpretar las realidades complejas, ya que esas se presentan pues fortalecidas, pero generalmente están incorporadas en el panel multimetodológico de la investigación cualitativa, al tiempo que se propone como una actitud y aptitud a desarrollar desde la etapa escolar. Pero luego
tenemos que luego tenemos a Schleiermacher, que es el segundo autor que les presenté en la diapositiva anterior, el cual hizo como una propuesta más amplia, en el cual él decía, él propuso un método de comprensión que tendría presente tanto lo común por comparación como lo peculiar por adivinación. Esto podría ser tanto comparativo como adivinatorio, ya que en ambos sentidos seguiría siendo arte, puesto que no podría mecanizarse como una aplicación de la regla. ¿Listo? Luego, para continuar, tenemos en las representaciones sobre aspectos teóricos y conceptuales. Aquí lo voy a dividir en dos etapas o en dos preguntas. El primero, en qué entorno se desarrolló todo este método y luego con qué población se hizo o en qué momento se desarrolló. Entonces, ¿en qué entorno se desarrolla? En la educación la hermenéutica tiene pues un papel bastante importante, no solo en el campo de la investigación educativa, sino en el trabajo diario. Y en cuanto a la población o en qué momento, pues la hermenéutica posee una naturaleza profundamente humana, como lo he dicho anteriormente, puesto que el ser humano es al ser humano al quien le toca interpretar, analizar o comprender el significado de pensamientos, acciones, gestos, palabras, entre otras, entre otras, aunque el objetivo de la hermenéutica solo se dirige hacia las proyecciones humanas o extensiones a la interpretación o comprensión básicamente de los motivos del comportamiento del resto de los elementos bióticos y abióticos que nos rodean. Eh, encontré una frase bastante importante que sería importante mencionarla aquí, y es que en realidad observamos e interpretamos nuestro entorno no solo en los aspectos relativos al comportamiento humano. Eh, Eso lo hacemos a diario en nuestra vida, así que me pareció como conveniente mencionarlo aquí. Luego tenemos qué es la fenomenología, que es el segundo tema a nuestra exposición, en el cual hemos definido la fenomenología como una corriente filosófica muy amplia y diversa, por lo que difícilmente valdrá una sola definición. Así que a lo largo del tema les daré alrededor de 2 o 3 definiciones. Sin embargo, es posible caracterizarla como un movimiento filosófico que llama a resolver todos los problemas filosóficos apelando a la experiencia intuitiva de las personas o evidente. También podemos definir la fenomenología que asume la tarea de describir el sentido que el mundo tiene para las personas. También podríamos decir que está inmersa en el empirismo, pues ya que la fenomenología, según el cuerpo de conocimiento, se desenvuelve según la relación que tenga entre distintas observaciones empíricas de fenómenos, ya sea de forma consciente en cuanto a la teoría fundamental, pero que no sea derivada directamente de la misma. ¿Sí? Luego tenemos que la fenomenología tiene como un autor principal a quien se le aludió este término. Y ese fue el filósofo Edmund Husserl. Él desarrolló un método fenomenológico, el cual consiste en examinar todos los contenidos de la conciencia, en determinar si tales contenidos son reales, ideales o imaginarios, y también en suspender la conciencia fenomenológica de manera tal que resulta posible atenerse a lo dado en cuanto a lo que se presenta en el momento o a describirlo en su pureza total. ¿Sí?
Luego tenemos lo que son las representaciones sobre sus aspectos. Aquí los vamos a dividir como en dos momentos, que era lo que este autor, digamos, hacía énfasis o, o describía su fenomenología, ¿sí? Entonces, él la describía en la conciencia y el yo, los otros y la comunicación. Entonces, él cómo describía la conciencia. Él decía que fenomenológicamente, pues no era posible concebir la conciencia como una estructura interna del sujeto, que espera ser afectada por los objetos. Él decía que toda aprehensión de la conciencia tiene como objeto a algo constituyente, que tiene como actividad propia, pues, este organismo. Así sea de manera pasiva, la conciencia preconstituye objetos. Husserl define la conciencia como un conjunto de actos que se conocen con el nombre de vivencias. Pues esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia real de las cosas. Es decir, que la conciencia no percibe objetos reales, sino que prevé objetos que se denominan fenómenos. La intencionalidad es la característica como más importante de la conciencia fenomenológica, ya que las vivencias intencionales se dan de diversos modos. El modo, como una mera representación de una situación objetiva, mientras su objeto es distinto del modo como lo hace el juicio, que considera verdadera o falsa dicha situación. Luego, él también hace como énfasis o también refuta o persuade su tesis a partir del yo, los otros y la comunicación. ¿Por qué lo denomina de esta manera? Ya que él dice que hay otros aspectos importantes que hay que tener en cuenta en la fenomenología según Husserl, ya que esta es la dinámica que le imprime al sujeto. Ahora el sujeto no espera ser afectado por los objetos del mundo, sino por el contrario, el sujeto constituye esos objetos y le da un sentido al mundo, o sea, un sentido propio a su idea. Otros aspectos importantes es que el sujeto trascendental ya no es un sujeto anónimo, este es un sujeto activo que constituye el mundo, que tiene una responsabilidad con ese mundo y un compromiso histórico con esa humanidad. Y no siendo más, pues esta es como nuestra exposición o mi exposición. Espero sea de su agrado y haya sido bastante comprensible. Y más adelante, o bueno, en la siguiente diapositiva, pues tenemos las referencias bibliográficas de donde obtuvimos esta información. Muchísimas gracias.